Esta es la interfase del Kali Linux. Virtualmente no hay nada que envidiarle a la versión basada en WSL. ¿Cuál sería la diferencia? Como les dije en algún momento, aquí yo tengo todos los programas, todo lo que yo necesito, ¿no? Habidos y por haber, ¿ya? Como cuando yo tengo un armario de ropa. Tengo una gran cantidad de programas, pero yo no voy a usar todos. Además, el tiempo, muchas veces el tiempo es el peor enemigo. No da para estar ahí buscando, viendo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cuánto me pesa esta máquina? Sí ocupa más o menos como unos, ¿cuánto será? Hombre, como unos 10 pesaba. Vamos por acá. Ya tengo como Ubuntu. Aquí me dice que está como, ya pongamos que está por los 39 gigas. Mucho. Entonces, en este sentido, esta versión, esta es prácticamente la misma instalación, pero una instalación mínima. Ya. Entonces, no necesariamente tiene que estar instalando todo este sistema operativo, sino únicamente lo que necesita. ¿Ya? Eso en el caso de que no tenga una disponibilidad de recursos. ¿Ya? En esencia es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo necesito Nmap, tengo el Nmap. Aquí si yo necesito el Nmap, tengo que buscar dónde estaba. Siempre por ahí se me pierde. ¿Ya? Me sale la misma consola. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Esa es la razón por la cual yo prefiero a veces utilizar los mismos recursos que me da el equipo. ¿Ya? Nada más. Bueno, lo que tengo aquí al momento es, bueno, estoy conectado a este Linux, ¿sí? Con esta aplicación. Entonces aquí estoy utilizando, ¿cómo se llama? Remote Explorer, para poder conectarme a la máquina de Linux que yo tengo aquí instalado. ¿Sí? Nada más. En lugar de estar utilizando el Windows. Como ya vieron la clase pasada, también lo puedo utilizar, sino que no es completamente funcional. Entonces, nos habíamos quedado en la clase pasada en las entradas y salidas, ¿no? Cómo redireccionar nuestra salida, un resultado a un determinado archivo, ¿ya? Para que se nos quede como digamos, como una biblioteca, ya para su posterior revisión. ¿Qué más nos toca ver a continuación? Algunas técnicas de escaneo, ¿ya? Entonces, la primera opción que nosotros utilizamos es MAF, sin opciones y específicamente dirigido, puede ser dirigido a una máquina en específico o a una red, ¿ya? Entonces, escanea por defecto los puertos bien conocidos. ¿Cuáles son los puertos bien conocidos? ¿De dónde? ¿De qué rango van? Hasta, ¿cuánto era los? Hasta el 80 ¿cuánto era? Como 1000 y algo era. Uy, revisarán la materia. A ver, ¿dónde está esto? A ver, digamos que entre comillas va desde el puerto 0, ¿ya? Hasta el 1023. ¿Cuántos puertos? 1024 puertos, bien conocidos. ¿Ya? Entre ellos se encuentran el que nombraste, ¿no? El 80, ¿sí? Hay el 143, eran unos más, ¿no? Sí, el 25 los de correo. Los de correo exactamente, 25, 110, 143. ¿Ya? Ya, pero este es el método más ineficiente. El objetivo de hacer un escaneo, ¿no? Es que, por un lado, ¿no? Ser lo más sigilosos posibles, no levantar sospechas, como lo que hacen los ladrones prácticamente, ¿no? Hacen sus actividades, pero sin levantar, así que cuando están mirando algo, se hacen, como es lo que se dice normalmente, se hacen los locos, no viendo para otro lado, ¿no? ¿Ya? Hay algunas opciones que nosotros también podríamos utilizar, ¿no? El menos B. ¿Qué es el menos B? Nos va a proporcionar, a ver, déjenme, si no me reactivo la máquina del MetaExplorer.
Entonces les decía, ¿no? Si yo coloco esta opción menos B, ¿ya? En ese sentido, bueno, sigue siendo ineficiente, ¿no? Pero yo estoy viendo un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, ¿qué columnas voy a ver? El puerto, el estado y el servicio. Pero si yo quiero ver un poco más allá, yo tengo que agregarle una B adicional. Más detalle, más verbos. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a ver? Puerto, estado, servicio y una razón. ¿Qué es esta razón? Nos va a indicar la causa del cómo el Nmap ha determinado el estado del puerto. Lo primero, cuando yo no tengo idea de dónde estoy trabajando, tengo que hacer, en este caso le voy a hacer un rango pequeño, no prefijo 27. Bueno, mejor prefijo 26. Por si acaso. Ya. Y esta parte que es muy importante, ¿no? Nosotros vamos a ver, creo que solo vimos uno, o bueno, ya vamos a ver, si no es así. Algunas de las razones. Me parece que esta vimos en la clase pasada, si no ya lo vamos a ver, ¿sí? Que está realizando un tipo de escaneo basado en estos indicadores, en el SIN y en la CK, para determinar si el puerto está abierto. Pero posiblemente, aunque no lo hemos visto, tal vez no lo veamos, existen otras opciones, ¿no? Por ejemplo, reset, eco, destino inalcanzable, SIN, simplemente, ¿no? Son algunas de las opciones que podrían presentarse. Ya, por ejemplo, en este último, ¿no? El Nmap envía este paquete, ¿no? Y recibe una respuesta, pero el puerto se considera cerrado o peor aún, filtrado. Filtrado significa que no se sabe exactamente. Entonces aquí está, le acabo de hacer, ¿no? Con el doble verbose. Entonces aquí tienen la cuarta columna, la razón. ¿Cómo se hizo el escaneo? Entonces este es el que se hace por defecto. ¿Ya? Ya. Tenemos algunas opciones, no voy a verlas todas, ¿no? Pero vean, aquí está el que les decía. Tenemos aquí Nmap -SS. ¿Qué significa? Escaneo con SIN. Se lo define como un tipo de escaneo sigiloso, rápido y sigiloso. Entonces, este es el más popular y confiable. ¿Ya? Entonces, este es el que lo aplicaría, por ejemplo, aquí, cuando ya tengo identificado el equipo. Entonces, primero hacemos el barrido, ¿no? Y una vez cuando ya detectamos el equipo de interés, le aplicamos los filtros más específicos. Pide sudo. Viene a ser una salida similar a las que hemos visto antes. No todas las salidas que uno aplica dan el mismo resultado, porque utilizan varios métodos. Por ejemplo, uno que es el SPIN, el SP, está haciendo un escaneo, pero en base al PIN. El PIN utiliza ICMP, y por lo general es el protocolo favorito para ser filtrado. ¿Ya? Si nosotros queremos ver, por ejemplo, en el caso de escanear puertos específicos, nosotros podríamos esta opción, el "-p", y colocar aquí los puertos. O si ustedes lo prefieren, establecer aquí un rango de puertos, en este caso del 22 al 80. ¿Ya? O también existen otras opciones de puertos, ¿no? Nmap, por ejemplo, para excluir. Yo quiero escanear, digamos, los puertos bien conocidos, pero que me excluya los puertos del 22 al 80. ¿Sí? Son algunas de las opciones. Aún por si acaso, si no se confundirán, esto a veces causa problemas, ¿no? La B mayúscula. B mayúscula no es, la B,
como les digo, no significa verbose. Verbose significa detalle en inglés, el término agringado, ¿no? Pero en español significaría como un detalle, ¿ya? Pero en este caso, la B grande significaría servicios que se ejecutan en el host para identificar aplicaciones de manera general, ¿ya? O tenemos aquí, por ejemplo, a ver, ¿cómo ya cargó? Entonces, miren aquí, me está indicando cuáles son las aplicaciones que están corriendo. Y recuerden que los puertos siempre están asociados con un protocolo de capa de aplicación. Entonces, aquí es fácil darse cuenta, ¿no? Bueno, tenemos puertos bien conocidos, ¿no? Pero ya cuando pasamos el 1024 estamos en otro rango de puertos que son asignados por la llana. Pero en este caso el Nmap también los puede identificar, pero no siempre va a ser así. Este último, veamos el del sistema operativo. Vamos para que vean otro tipo de salida. Aquí está. Otro tipo de salida que me da la opción "-o". Entonces nosotros vemos aquí que nos proporciona aquí una huella digital. Posiblemente un certificado. ¿Ya? ¿Qué más nos muestra aquí? Estamos a 2 saltos de distancia. Interesante. ¿Sí? No, desgraciadamente no nos puede mostrar algo más. Ya. A ver, les tengo una pequeña tarea. Vean, traten de hacerle un Nmap a la página del IES y cuéntenme qué resultado les da. Suele demorarse a veces. Prueben con algunas de las opciones. A ver, ¿qué les sale? Pueden fijarse lo que hay en mi pantalla. Miren, si yo le hago un Nmap con la opción del pin, ¿qué obtengo como salida? A lo mucho me dice que hay un host que está activo, pero no me da más. Me llega a identificar o de alguna manera me llega a resolver la dirección IP del servidor. Pero no me da más información. Por el otro lado, si yo bueno, tomo la opción, ¿no? Con la S mayúscula, que es de SYN, está haciendo una prueba mediante, mediante ese indicador, ¿no? Del saludo de 3 vías. Entonces, ¿qué obtengo como respuesta? 2 puertos. El 80 y el 443. Eso es debido a que el firewall bloquea todos los demás puertos. Sí, verán, esto les hago tomar en cuenta porque, verán, alguna vez, no sé si ustedes han escuchado hablar de este programa AS400. Con este programa, había en el centro médico donde yo trabajaba, sabían hacer las consultas, se conectaban con la página del IES a través de una VPN. ¿Ya? Pues alguna vez algo le pasó a ese equipo, se dañó y me tocó arreglar. ¿Ya? ¿Y qué sucedió? Que yo en las pruebas, ¿no? La típica, yo en ese tiempo hacía el PIN, pero no, PIN al IES no me resultaba. O sea, yo decía, ¿cómo? Se ha caído el servidor, porque no entendía. Hacía todas las pruebas, pero no funcionaba la aplicación. Y era porque explícitamente en las pruebas de verificación, basadas en PIN, no me salía nada. Obviamente porque estaba denegado, pero la página estaba activa. Entonces, es ahí cuando aparece este amigo que nos puede ayudar. Con cualquiera de esas opciones podríamos determinar. Porque yo les digo, en ese tiempo no entendía qué pasaba. No era que estaba haciendo malas cosas, simplemente faltaba conocimiento, saber que el servidor estaba bloqueado.
¿ya? En algunos casos, por ejemplo, esto a veces me traía, un tiempo me volvía como si patas arriba. ¿Por qué? Porque al parecer a veces utilizaban un balanceador de carga. Entonces, cuando yo le hacía, digamos, yo trataba de establecer alguna conexión, entonces yo veía que me salían IPs diferentes. Entonces, en ese sentido puede ser que utilicen un balanceador o específicamente un proxy inverso. Es decir, se envían las conexiones a este servidor. Y este servidor, o este proxy inverso, reenviaba las conexiones o las solicitudes a varios servidores. Ahora hagámosle con un gráfico. Primero, ¿qué es un proxy? A ver, todo el mundo sabe eso. ¿Qué es un proxy? Un proxy, ¿sí?, es un dispositivo, ¿no?, que actúa como intermediario. ¿Ya? Es decir, cuando yo tengo una solicitud, en este caso web, desde mi navegador, yo le hago un pin, por ejemplo, perdón, yo le hago una solicitud a este servidor, una página web. ¿Ya? Entonces, la solicitud primero le llega a mi servidor proxy. Y este servidor proxy va a tomar esa identidad, no, se va a hacer pasar por mí. Y en mi nombre va a hacer la solicitud a ese servidor en algún lugar del internet. Entonces, en respuesta, recibo la solicitud, pero ¿quién recibe? El proxy. Y es el proxy que me reenvía nuevamente la solicitud que yo hice. Eso es primeramente, hay que tener claro lo que es un proxy. El proxy inverso, digamos, es lo opuesto. ¿Ya? Entonces, imagínense que yo hago una solicitud web a una página en específico. Por ejemplo, una página, digamos a la página del IES, ¿ya? ¿Ya? Entonces, yo desde mi navegador hago la solicitud y esto le va a llegar a un proxy, ¿ya? Normalmente un proxy, un ejemplo de un proxy es un servidor proxy inverso, puede ser el Nginx. Es un servidor web, ¿ya? Entonces, es decir, llega la solicitud a este Nginx, a este servidor web, ¿ya? ¿Qué hace? Dentro de la configuración del servidor tiene varios puertos. Puede tener, por ejemplo, digamos, el puerto 81, 82, 83, 84 y así, N puertos. ¿Ya? De tal manera que a un puerto en específico le dice, bueno, a este puerto, esta solicitud en este puerto le vamos a mandar por aquí a este servidor en específico. ¿Ya? Digamos que viene otra persona y hace otra solicitud. Le llega al servidor. ¿Qué hace ¿qué hace bueno, sí, al servidor que está haciendo de proxy inverso. Recibe la solicitud, pero esta vez lo reenvía a otro servidor, no necesariamente al mismo. ¿Ya? Otra persona, igual, envía otra solicitud, llega aquí al servidor, nuevamente reenvía esta solicitud a otro servidor. Eso es un proxy inverso, funciona al revés. Recibe las solicitudes y las redistribuye entre varios servidores. ¿Dónde nos quedamos? Por acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? A veces les va a pasar, a mí me pasaba, y esto me pasaba con Elías, no siempre, ¿no? Pero yo le hacía, yo le revisaba con este Nmap y me salían varias direcciones IPs. Entonces yo lo que suponía es que a lo mejor tenían un balanceador. El Nmap tiene un, ¿cómo se podría decir? Tiene un plus, denominado Nmap Scripting Engine, o ustedes lo van a ver comúnmente como Nmap NS. ¿Y para qué sirve esta característica? Nos permite escribir scripts, ¿sí? Vamos a desplegar o implementar scripts, ¿ya? Que nos permiten automatizar tareas específicas, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo la exploración de redes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener un conjunto de scripts que ya se encuentran hechos, ¿ya? Esa es la buena noticia, ¿ya?
Y una mejor noticia es que nosotros los podemos personalizar. ¿Ya? Para poder ejecutar alguna de estas opciones, basta con que nosotros coloquemos aquí la palabra clave --script. ¿Ya? Y aquí nos va a dar opción a que nosotros vayamos escogiendo alguna categoría en específico. ¿Ya? Entonces, los scripts, por ejemplo, de NC están organizados, como les digo, valga la redundancia, como categorías, ¿no? De vulnerabilidades, de descubrimiento, N categorías. Todo dependerá de a dónde estemos apuntando, cuál es nuestra necesidad, ¿ya? Entonces aquí nos indica que NCE aproximadamente tiene cerca de 600 scripts. ¿Y dónde se encuentran? En esta ruta. ¿Ya? Veamos si es cierto. ¿Ya? Entonces yo le voy a poner aquí LS, ¿sí? USR, ¿ya? En el share, ¿sí? En el map, ¿ya? Y aquí tengo los scripts. Tengo una gran cantidad de scripts, uno para cada necesidad. ¿Ya? Entonces, de ese librito les extraje lo más relevante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos por acá. Categorías que podrían nombrarse como de interés. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, de out, es decir, va a ejecutar todos los scripts disponibles para autenticación. ¿Cómo lo hacemos? En map, script, y aquí definimos la categoría. ¿A dónde le aplicamos? ¿A un host o le aplicamos a la red en general? ¿Ya? Hay otra categoría, por ejemplo, que es el default. Ejecuta los scripts básicos por defecto de la herramienta. ¿Cuáles son los scripts básicos? Tendrían que verificar en el libro. ¿Ya? No entré tanto a detalle en ese sentido. ¿Ya? Y así tenemos uno para cada cosita. ¿Ya? Algo que me pareció bien interesante. Por ejemplo, el de descubrimiento, que vendría a ser como lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Ya? Y, por ejemplo, este de aquí para descubrir malware, o el de acá que es utilizado para verificar vulnerabilidades que sean conocidas. ¿Ya? Todas las vulnerabilidades que se van descubriendo, se les coloca un identificador, ¿no? Ustedes en algún momento han de ver los CVE y un numerito. Entonces, cada vez que alguien descubre una vulnerabilidad, esto se lo categoriza y se le pone un identificador. ¿Ya? Es un identificador de vulnerabilidades públicamente conocidas. No solo podemos combinar tener una sola categoría en específico, ¿no? Nosotros podemos combinar categorías según la necesidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un nmap script, default y save. ¿Ya? ¿Qué era el save? Esta parte siempre se me pasa. Ejecutar scripts que no son tan intrusivos. ¿Ya? Eso habría que verificar en la documentación cuáles son los scripts que no son tan intrusivos, porque hay varios. ¿Ya? Entonces, uno que yo probé, que me pareció bueno, es este de aquí. Este le podemos probar. ¿Ya? Entonces, por favor, utilicen el nmap y utilicen, por ejemplo, este de vulnerabilidad. Entonces, ahí les va a listar algunas vulnerabilidades. O, aunque no es tan efectivo, pero algo es algo, hay uno que realiza un escaneo de fuerza bruta para detectar contraseñas. ¿Ya? O lo que podrían hacer ustedes, unan este con este de aquí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí les dice una captura. Cuando yo le apliqué el nmap -script, le hice un ataque de fuerza bruta a este equipo. ¿Ya? ¿Y qué me dio como resultado? Las contraseñas. Las contraseñas del sistema operativo. ¿No? Habría que verificar o ahondar un poquito más en el libro
O sea, no en el material de estudio, sino en el libro propiamente, para verificar qué otras opciones tengo para estos ataques de fuerza bruta. ¿Ya? Lo que sí les digo es que esto no es instantáneo, sí toma un tiempo, sí se demora. Por lo menos a mí se me demoró unos 5 minutos la última vez. ¿Ya? Prueben ustedes, con todo lo voy a hacer yo. ¿Ya? Y me cuentan. Ah, pueden también especificar el puerto, pero no le veo muy... No le veo muy bueno. Prefiero que se escanee todos los puertos bien conocidos y me muestre algo de todo. ¿Ya? Hasta mientras vamos a avanzar un poquito más, ¿no? Hasta que esto se... para no perder el tiempo. Ya le ejecuté, pero me salió solo los puertos similares a los de la foto, pero no nada de contraseñas, ¿No sale? A ver, veámoslo. ¿no? Veámosle cómo me sale a mí. Esperemos. Pero aquí está la prueba de que sí sale. Por eso le dije, tal vez no me crean. Verán, en este negocio de la seguridad informática, bueno, seguridad informática y específicamente lo que es el hacker ético, toca probar y seguir probando. No siempre sale todo a la primera. Claro. Ya el día de mañana les he demostrado algo que ustedes lo van a ver facilito, pero a mí me costó un día estar viendo y probando scripts hasta que salga. Bueno, lo vemos mañana. Ya. Ya listo. Hasta mientras, para continuar, verán, técnicas de enumeración. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la enumeración? Es un proceso para recopilar información de todo lo que podamos recoger, en sistemas o redes. ¿Ya? Tipos de enumeración, nosotros tenemos, por ejemplo, de host para identificar y recopilar información, direcciones IP, nombres de host. ¿Ya? Podemos utilizar esta de aquí. Posteriormente podemos enumerar usuarios, ¿no? Implica identificar y recopilar información de usuarios. Podemos utilizar alguno de estos scripts, por ejemplo, este de aquí. ¿Ya? Especificar el script, ¿sí? La categoría y a qué dirección IP le aplicamos. ¿Ya? ¿Ustedes recuerdan que era SMB? Protocolo para compartir datos era. Ya, es el protocolo que para compartir, como tú mismo lo dices, pero es exclusivo de Windows. ¿Ya? Podemos hacer para grupos y otros recursos adicionales, ¿no? Que se podrían, o sea, se puede hacer, ¿no? Entonces podríamos aplicarle, por ejemplo, a páginas web. Entonces tenemos aquí un script específico para eso. ¿Ya? Es cuestión de ir probando. ¿Ya? Igual, existen un poquito más de opciones. Yo solo les puse un ejemplo, ¿no? Pero sí hay más opciones, pero habría que revisar en la documentación oficial. ¿Ya? Esto que estamos viendo ni siquiera aparece en el material de estudio. ¿Ya? Esto es prácticamente un poco de investigación que realicé porque algunas cosas no me quedaban claras. Nada más. ¿Ya? Y así como el Nmap, existen otras herramientas de numeración. ¿Ya? Veamos estos de aquí les voy a mostrar, pero no entremos a tanto detalle para no perder tiempo. En ese sentido, yo sí les diría, especialícense, utilicen solo Nmap y nada más. ¿Ya? Claro que existen otros, pero como la propaganda del Quaker, ¿no? Quaker es Quaker, Quaker es Quaker, lo demás es cuento. Parecido eso. ¿Ya? No digo que son malas herramientas, sino que yo la verdad solo las nombres porque está en el material de estudio. ¿Ya?